Buenas, nos fue correspondido el tema de análisis de diferentes procesos de lubricación, métodos y selección de lubricantes y control de lubricación. El grupo está conformado por Jonathan Durán Bastidas, Paolo Mato Hernández, Yesid Flores Ortiz y Giuseppe Polifronio Bendaño. Pruebas, análisis y valores admisibles en lubricantes. Cuando se realizan análisis a los lubricantes que se utilizan para distintas aplicaciones, estos brindan los datos necesarios a los grupos de mantenimiento para comprender el proceso de lubricación. Principalmente indican estados de aceite y determinan si es necesario seguir usando o no un lubricante. Al tener un manejo del historial del estado de los componentes, se pueden aportar estrategias de mantenimiento preventivo en base a dos condiciones. La primera, la máquina debe arrancar con sus componentes en óptimo estado y con nuevo lubricante. El lubricante debe haber realizado el ciclo de lubricación dentro de la máquina varias veces, pasando por la bomba, las piezas lubricadas y los filtros. Ahora conoceremos más acerca de las pruebas realizadas para el análisis de los lubricantes. Dichas pruebas nos ayudan a conocer mejor los procesos de lubricación a utilizarlos en una aplicación. La espectrometría. En esta prueba se determinan y cuantifican los elementos contaminantes en el aceite más usado en una aplicación. Se basa en la propiedad de los átomos de emitir radiación compuesta de longitudes de onda características de cada elemento cuando no son excitados. Esta radiación es función de la configuración electrónica del átomo, de forma que elementos diferentes emiten radiaciones diferentes, lo que permite su identificación. Como se observa en las dos figuras, se presentan cuatro elementos comunes en análisis como el litio, el bario, el mercurio y el neón. Ferrografía. Es una técnica analítica que separa las partículas magnéticas del aceite, aplicándole un campo magnético. Las partículas grandes se depositan primero y las pequeñas recorren una mayor distancia en el portaobjeto. Existen tres tipos de técnicas de análisis: ferrografía cualitativa, ferrografía de la lectura directa y análisis de los ferrogramas al microscopio. La ferrografía cualitativa se basa en un análisis de opacidad en un punto específico antes del final del ferrograma. La ferrografía de la lectura directa, que valora la concentración de partículas de desgaste mediante la toma de dos medidas de opacidad en puntos diferentes al comienzo del ferrograma, y el análisis de los ferrogramas al microscopio para diagnosticar modos de fallo y basado en el tamaño y forma de las partículas. Aquí un ejemplo de cómo se alinean las partículas según su campo magnético. Eso es lo que podemos ver en la imagen a continuación. En esta figura del flujo de lubricante se observa cómo el magneto actúa debajo de la banda por donde corre el lubricante y cómo las partículas se depositan siguiendo las líneas del campo magnético. Generalmente, cuando se presenta suciedad en los lubricantes, esta suciedad puede dañar las partes mecánicas donde actúa. Aquí vemos cómo se presentan desgastes en el conjunto de camisa, segmentos, el desgaste anormal del pistón y el desgaste anormal de los cojinetes. El análisis de la mancha de aceite básicamente nos muestra las distintas partículas que se presentan en el lubricante, empezando en su centro con partículas insolubles, siguiendo en la zona intermedia donde se puede presentar agua, y el tercer anillo, el de su periferia, con fracciones más volátiles del aceite o combustible contaminante. El control de aceites en servicio se refiere al mantenimiento del sistema de lubricación en lo que se refiere a cuando se debe cambiar el aceite por otro nuevo, ya que se agotaron las propiedades del lubricante. Y pues aquí abajo en el cuadro se ven las características para el lubricante, las cuales nos indican cuándo este debe ser cambiado
y vemos los valores para los diferentes motores térmicos. Se ven los valores de viscosidad, la mancha de floculación de carbono, la inflamación y los insolubles. Aquí se ven las características para motores marinos. Se ve la viscosidad, que es uno de los factores más importantes, el punto de inflamación, la dilución, el porcentaje de depósito. A continuación mostramos las características para reductoras de engranes y para turbinas. Como vemos una vez más, la viscosidad, pues el incremento no es superior al 10% del valor original. En las turbinas es máximo el 20%, más o menos 20% de la variación. Y vemos la emulsión, 60 minutos para un valor máximo de 3 milímetros de emulsión. Son parámetros importantes a la hora de seleccionar el lubricante. Este es uno de los procesos más importantes para la elaboración de un plan de lubricación, porque de la correcta selección de lubricantes depende que los trabajos de lubricación se realicen de manera óptima. Existen tres parámetros importantes que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar un lubricante adecuado para una aplicación. Vemos, primeramente, consultar en el catálogo del fabricante del equipo las recomendaciones del aceite a utilizar. Selección del grado ISO del aceite requerido a la temperatura de operación en el equipo. Selección del aceite industrial de la misma marca que los lubricantes que se están utilizando en la empresa y su aplicación en el equipo. El fabricante del equipo da a conocer sus recomendaciones para que el equipo de trabajo sepa qué lubricante elegir. Básicamente es especificar el nombre y la marca del aceite a utilizar y las equivalencias en otras marcas de lubricantes. Ellos pues nos dan el grado ISO del aceite y las demás propiedades físico-químicas del aceite, como el índice de viscosidad, punto de inflamación y punto de fluidez. Otro parámetro pues obtenido desde el fabricante es la viscosidad del aceite en otro sistema de clasificación de la viscosidad, como ACMA o SAE. También dan la viscosidad del aceite en cualquier sistema de unidades de medida, como SSU, SSF, grado Engler y las demás propiedades físico-químicas del aceite. A continuación, en esta tabla observamos los grados ISO de viscosidades utilizados en la selección de un lubricante. Aquí vemos pues todo el tipo de grados ISO y el resto de catálogos ACTM, ACMA, grado SAE, distintas denominaciones en los diferentes tipos de sistemas de medida de lubricantes. Las características del sistema ISO. Algunos aspectos importantes que es necesario tener en cuenta con la clasificación ISO son: únicamente clasifica la viscosidad de los aceites industriales. Clasifica la viscosidad en CST a 40 grados. Solo se relaciona con la viscosidad del aceite industrial y no tiene nada que ver con su calidad. El grado ISO aparece al final del nombre del aceite industrial, cualquiera que sea su marca. Las grasas son lubricantes con propiedades distintas a los lubricantes líquidos. Estas son usadas en muchas aplicaciones de equipos industriales. Se deben conocer perfectamente el equipo a lubricar para el uso correcto de las grasas industriales, siguiendo cuatro factores fundamentalmente: el ambiente de trabajo, la humedad, ambientes corrosivos, paradas intermitentes, la temperatura de trabajo, las revoluciones por minuto de los elementos a lubricar. Para decidir cuál es la grasa apropiada para la máquina de rodamiento que tenemos, hay que conocer las características básicas de la grasa y su aplicación. A continuación se observan los elementos usados para cambiar las características de las grasas industriales, teniendo en cuenta sus resistencias, puntos de goteo y velocidad. Aquí en esta tabla observamos la compatibilidad de las distintas grasas industriales, unas con otras. Esto se refiere a la hora de hacer el cambio de grasa, cuáles podemos utilizar y cuáles son perjudiciales. Esta tabla básicamente nos sirve al momento de elegir el cambio de lubricante para una máquina determinada.
En este gráfico se hace el análisis de la temperatura con respecto a la grasa a utilizar en el equipo, ya que como vimos anteriormente esto es un parámetro bastante importante que es la temperatura de trabajo del lubricante. Hoy en día se usan tipos de lubricantes para cada una de las aplicaciones y partes donde estos son necesarios. Algunos ejemplos de estos equipos donde se utiliza son para cojinetes a fricción, para rodamientos a bolas y rodillos, para engranajes, automóviles, compresores frigoríficos, compresores de aire, para la industria textil, turbinas hidráulicas, máquinas de vapor, mandos hidráulicos, mecanizados de metales y transformadores eléctricos. Cada uno de los lubricantes usados en cada aplicación cuenta con características necesarias específicas para el correcto funcionamiento de las partes. Por ejemplo, tomemos los lubricantes para cojinetes, donde interesa fundamentalmente la viscosidad del aceite, la cual deberá elegirse de acuerdo con las condiciones de trabajo, carga que actúe sobre el eje, velocidad de giro y temperatura de funcionamiento, con objeto de poder mantener un espesor mínimo de película. Los lubricantes para automóviles. Debido al gran consumo de lubricantes originado por el automóvil, se ha desarrollado una gama completa de ellos que cubre todas las necesidades determinadas por las condiciones especiales a las que son sometidos. Los fluidos para mandos hidráulicos. Las características que deben reunir los fluidos para mandos hidráulicos son las siguientes: propiedades antiespumantes, desemulsionantes, antioxidantes y anticorrosivas. Punto de inflación elevado, estabilidad al batido al cual se los somete. No atacan al caucho o a los materiales de la junta. Viscosidades apropiadas. A continuación se muestran algunas recomendaciones para la selección de lubricantes. Los lubricantes se deben seleccionar en base a las propiedades y no por la marca, porque daría lugar a tener lubricantes redundantes en inventario. Una vez seleccionados los lubricantes, elaborar una tabla de lubricantes que contemple las propiedades y aplicaciones del lubricante. Es recomendable no combinar grasas al momento de lubricar porque esto garantiza el correcto funcionamiento del lubricante. Conocer siempre la temperatura a la cual va a trabajar el lubricante porque la viscosidad del lubricante disminuye conforme crece la temperatura. Elaborar planes de lubricación en máquinas y equipos es importante porque estos representan del 50 al 60% de los trabajos de mantenimiento. En las conclusiones podemos observar que la selección de lubricantes es muy importante para la elaboración de planes de lubricación y por ende planes de mantenimiento preventivo. Se cumplió con el objetivo de mostrar los criterios para seleccionar aceites o grasas lubricantes. La mejor manera de seleccionar aceites de aplicaciones industriales es en base a la norma ISO, la cual nos muestra la viscosidad en valores de CST a 40 grados centígrados. Los espesantes son los que definen la función y aplicación de las grasas lubricantes. La selección de los lubricantes se debe hacer en base a las propiedades, condiciones de operación y recomendaciones del fabricante de la máquina o equipo y no en base a las marcas. Consolidar lubricantes es muy importante para disminuir el inventario y lubricantes redundantes en una planta de producción y mucho más si es una industria con un gran consumo de lubricantes. Muchas gracias.